Bueno, vamos a terminar de ver la filosofía de Platón. Vamos a ver particularmente su filosofía política. La anterior vez que avanzamos el pensamiento de este filósofo griego, habíamos dicho que se trata de un filósofo utópico desde el punto de vista político, es decir, él sueña con un régimen perfecto. Él describe, aunque muy someramente, en particular en la República, este régimen perfecto que se lo ha llamado el régimen del filósofo rey. Esto está relacionado con el mito de la auriga, que brevemente he explicado, que está en el Fedro, y también con el mito de la caverna. Es decir, como habíamos visto, el pensamiento de Platón referido a los temas más importantes, como son, por ejemplo, el conocimiento, la política, la filosofía y otros temas, los expresa adecuadamente mediante alegorías, con mitos. Y son particularmente dos los mitos que le sirven para exponer sus ideas. Hemos hablado también del topos uranos, es decir, topos significa lugar, sitio, espacio, y uranos, cielo, bóveda, morada de los dioses. Y claro, topos uranos significaría entonces el lugar, el espacio físico, incluso el territorio de los dioses, el territorio divino, el mundo de los dioses. Ahora, no es el monte Olimpo, ¿no? En la mitología griega ustedes saben que el monte Olimpo es el lugar donde habita Zeus con los 12 dioses. Pero no se refiere al Olimpo, que es más una figura mítica, aunque existe. El monte Olimpo existe, no está muy cerca de Atenas, ¿no? Pero existe. Y se representa, los mitos representan ese lugar como el habitáculo de los dioses. Pero el topos uranos no es el monte Olimpo. Aunque su nombre podría sugerir que se trata del lugar donde habitan los dioses, en realidad piensa Platón que es el lugar donde se encuentran las ideas. Ustedes seguramente saben, han debido ver en filosofía griega que Platón es idealista. Y eso significa que cree en las ideas. Ahora, ¿qué es una idea? Eso es muy importante entender. Y él mismo en diferentes diálogos se cuestiona, y cuestiona sus propias proposiciones, es decir, sus propios juicios acerca de qué es el topos uranos. Parménides, por ejemplo, es un diálogo que es muy difícil, muy arduo, pero ahí cuestiona el mundo de las ideas él mismo.
poniendo argumentos en contra en boca de Parménides. Así se llama el diálogo. Bueno, es un mundo superior, por encima de esta tierra, habíamos dicho. ¿Y qué quiere decir que está por encima de esta tierra? Que no es de este mundo, por decir así, es otro mundo. Entonces, siendo otro mundo, ¿qué relación tiene con este? Ahí en el Topos Uranos se encontrarían, por decir así, ¿no?, los fundamentos de este mundo, las esencias de este mundo, las ideas de este mundo, las formas puras de este mundo, los arquetipos. Podemos señalar varios nombres para referirnos a las ideas, como las llama Platón. Ahora, ¿qué significa que él sea idealista? Que cree que este mundo superior y que tiene las esencias, por decir así, o las sustancias que dan características de lo que son a las cosas que son aquí en este mundo. Este mundo tiene, por decir así, los grandes modelos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la belleza, ¿cuál es la idea de la belleza? Es algo tan puro en el mundo de las ideas que por ningún motivo se corrompe, se destruye, se altera, cambia. Y lo más importante es que esa idea de la belleza hace que las cosas bellas sean bellas aquí. Ese es el sentido, ¿no? Entonces, es como la suprema belleza, por decir así, ¿no? Y es una sola. Y las cosas de este mundo participan de esa idea. En el diálogo Parménides él mismo ridiculiza esa expresión de participar. ¿Qué quiere decir participar? Bueno, al final queda como si fuese un reflejo, una cosa bella, una mujer bella, un paisaje bello, una pintura bella, un gesto bello, o tantas cosas bellas que encontramos en este mundo. Participan, por decir así, es decir, expresan, tienen una esencia que la reciben de la idea de la belleza que habita en el Topos Uranos. Y claro, la mujer puede ser bella porque de alguna manera participa ese objeto que llamamos la mujer, de la idea de la belleza, y así sucesivamente, ¿no? Una sonrisa, un gesto, un paisaje, un cuadro, una escultura, y todo lo que pueda decirse, de lo que pueda decirse que es bello, participaría de la idea de la belleza. Pero además la idea de la belleza es incorruptible, es eterna, es inmodificable. No es que a veces aparece como bella y otras veces no, un poco más, un poco menos, no. En el mundo de las ideas, según su filosofía, las ideas son, por decir así, eternas, inconmovibles, puras. Pero además son las que dan fundamento a una gran diversidad de cosas en este mundo.
Entonces, la belleza en el topos uranos, por ejemplo, es una idea, no es la única, ¿no? Hay muchas ideas. Permite o facilita o da sustancia. Lo de sustancia es un tanto discutible, ¿no? Porque substancia viene del latín, ¿no? Es más un concepto romano, subestare, que quiere decir lo que está debajo. Aunque la palabra está más relacionada con el latín, Aristóteles ya hablaba de la substancia, ¿no? Y pensaba lo que está por debajo, el mismo concepto que aparece en las palabras subestar. Pero ¿qué es lo que aparece por debajo? Lo que soporta, dice él, los accidentes. Supongo que conocen esa parte de la filosofía de Aristóteles, ¿no? La filosofía de la substancia y los accidentes. Entonces, decir que la idea es una substancia en algún sentido se puede admitir, pero siendo rigurosos, es decir, dentro del pensamiento de Platón, no corresponde. Se puede admitir más apropiadamente, como más apropiado, decir que la idea es una esencia, ya está, es un arquetipo, es un modelo. Entonces piensen cómo será la idea de la belleza en el topos uranos, que hace que todo lo que veamos aquí, que es el mundo de sombras, no se olviden que este es el mundo de sombras. El topos uranos es el mundo real, ¿qué quiere decir el real? Donde existen las cosas, pero en su plenitud, como ideas, no como cosas. Aquí las vemos como si fuesen cosas, por ejemplo, una estatua, ¿no? Y decimos, qué bella esta estatua. Por ejemplo, de Fidias, Praxíteles, el Discóbolo, por ejemplo, que conocen. O una construcción arquitectónica, aquí tienen una. Y decimos, qué belleza. Qué bello este templo. Entonces, este templo que ha sido diseñado, pensado, construido por alguien, por decir así, encarna, bueno, no es carne, ¿no? Contiene dentro de sí algo de la idea de la belleza. No es todo, no sería absurdo que el Partenón, por ejemplo, contuviese la totalidad de la idea de la belleza. No, contiene una parte. Y la idea de la belleza es inagotable, porque aquí en el mundo de las sombras podemos seguir creando objetos bellos, otros templos, y se pueden encontrar paisajes más bellos a los anteriores, mujeres más bellas a la anterior, y todos los objetos participan de la idea de la belleza. Y la idea de la belleza, aunque haya muchos objetos bellos en el mundo de las sombras, no se agota. No quiere decir que, bueno, ya no tiene más para dar. No, eso no tiene sentido, ¿no? Es infinita la posibilidad de que una cantidad ilimitada de objetos expresen la esencia de la belleza, o realicen en parte la idea de la belleza.
Bueno, entonces ese es el dualismo platónico, ¿no? Es decir, la suposición de que la realidad tiene dos mundos. Un mundo de sombras, que es el mito de la caverna, ya hemos explicado, y el mundo de afuera, el mundo real, no de sombras, no de penumbras, no de proyecciones, sino de las cosas mismas. Y el mundo de afuera, que es el de las cosas mismas, en realidad para él es el mundo de las ideas. Y este mundo que vivimos, en el que vivimos, es el mundo de las sombras, repleto de opiniones, repleto de acciones, actitudes, pensamientos, creencias, prejuicios y errores. Porque además, cuando hablamos de este mundo, no hablamos de las cosas mismas, sino de sus pálidos reflejos, de sus imprecisas proyecciones, como ven aquí, ¿no? Es una representación del mito de la caverna. Entonces, aquí en este mundo de sombras podemos crear objetos bellos, sí, pero en realidad no los creamos totalmente, sino buscamos que cada objeto que sea bello participe de la idea de la belleza. Es decir, que de alguna manera refleje lo que es la belleza en sí misma, como idea. Ahora bien, yo soy Fidias, ¿cómo puedo ser tan brillante escultor? ¿Cómo puedo ser tan magnífico artista? ¿Cómo puedo cultivar mi arte haciéndolo tan expresivo? De la belleza, por ejemplo, ¿no? Porque mi alma vio en el Topos Uranos la idea de la belleza, la idea pura, la idea plena, la idea eterna. Y la recuerdo mejor que otros. Y porque la recuerdo mejor que otros que viven conmigo aquí en el mundo de las sombras, es que puedo crear en este mundo magníficas esculturas, por ejemplo. Bueno, ¿eso qué significa? Que los hombres en realidad incluso cuando crean algo nuevo, no es del todo nuevo. Es algo que contiene una esencia que es que el autor, en este caso el escultor Fidias, por ejemplo, ya conocía antes de nacer. El alma de Fidias conoció la idea de la belleza y la recuerda mejor que otros. Y porque la recuerda mejor y tiene la habilidad de esculpir, él puede esculpir magníficas obras que son bellas. ¿Qué quiere decir que son bellas? Que captan lo esencial de la idea de la belleza y lo reproducen. Lo manifiestan en una escultura. Entonces, en medio de tantas sombras hay algunos objetos que brillan, ¿no? O dicho de otra manera, que siendo proyecciones de los objetos reales, los muestran mejor. Hay otras sombras que están como entre penumbras, ¿no? Que no sabe lo que es en la discusión. Sí, es una vaca, no, es un caballo, o lo que fuera. Pero hay otras obras que claramente muestran
las ideas que les dan ser. Es decir, que hacen de una estatua bella, por ejemplo. Entonces, el alma de Fidias es una alma aventajada, privilegiada, que se acuerda de la idea de la belleza y encarnada en el cuerpo Fidias puede realizar obras magníficas como una estatua que expresa inobjetablemente la belleza. En la política, ¿qué interesa? ¿Interesa la belleza? No. Claro, los políticos espontáneamente parece que cultivan la fealdad, ¿no? Pero bueno, la belleza no es importante. ¿Qué es importante? Habíamos dicho ya en una clase. Es la idea de la justicia. Eso dice Platón. Por eso el tema de la justicia es un tema fundamental de la política. ¿Y por qué es tan importante la justicia para los políticos? Porque de una u otra manera los políticos resuelven casos, deciden acciones, establecen leyes, generan un sentido en la sociedad. Imagínense que gobierne una persona de la peor calaña. ¿Cuál es la peor calaña? En Fedro hay varios estratos, ¿no? Los políticos están bastante bajos. ¿Cuál es el alma superior? El alma de Sócrates, claro, o sea, del filósofo. ¿Por qué? Porque es el que ama la verdad y quiere descubrirla y sabe que es ignorante y sabe que puede hacerlo y se esfuerza por desechar todo error y aquilatar la verdad. Bueno, entonces los políticos no tienen ese interés. El filósofo sí tiene ese interés. A los políticos la verdad no les interesa mucho la verdad. Les interesa hacer creer que lo que él dice es verdadero, pero eso no es la verdad. Y su motivación ni siquiera es solo porque les crean, sino porque si les creen van a gozar de poder. Entonces lo que hacen, lo que dicen está orientado a su beneficio. No está orientado a descubrir contenidos esenciales del mundo. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante el filósofo? Porque el filósofo busca la verdad. Busca la sabiduría. La ama. Ahora, claro, ¿qué significa que la ame? ¿Se ama lo que no se tiene o se ama lo que se tiene? Parece que son las dos cosas, ¿no? Yo amo lo que sé, pero amo más lo que no sé, y por eso quiero lograrlo, es decir, quiero conocerlo. Ahí se ve la influencia socrática. Pero el político es importante y el filósofo todavía más, porque si el filósofo se ocupa de la política, tenemos una utopía. La utopía del filósofo rey. ¿Por qué es una utopía? Porque
En este diseño político de la polis, política viene de polis, como hemos visto, ¿no se acuerdan? Este diseño de la polis, en que el filósofo es el rey, da lugar a que sus decisiones sean las mejores. ¿Por qué? Porque son las más justas. Y la idea de la justicia es sustantiva en la administración política. El despliegue de las actividades de la polis. La puerta no está abierta, ¿no? Está abierta. ¿Puede cerrarla, por favor, para no escuchar? Sí. Las ventanas cerradas también. ¿Por qué puede estar? Bueno. Ustedes saben que desde Platón y su empeño de dar énfasis a la justicia, se ha desarrollado como dos énfasis. Por ejemplo, el de Platón, que focaliza la justicia como lo más importante, como la idea más importante para los políticos, y también la idea de la libertad, que se advierte, por ejemplo, en el discurso del Lord de los Muertos de Pericles, expresado en la historia de la guerra del Peloponeso. Entonces, incluso los sistemas políticos modernos se diferencian por enfatizar o la justicia más que cualquier otro aspecto, o la libertad en detrimento de otros aspectos de la política. Y ahí tenemos los regímenes liberales, los que enfatizan la libertad, y los regímenes socialistas, que enfatizan la justicia. Entonces, ¿podemos decir que es una utopía socialista? Sí, porque además tiene características que son más propias del socialismo, ¿no? Fíjense, los guardianes, ¿quiénes son los guardianes? Los políticos y los militares. Y claro, una maravilla si el rey es un filósofo, va a ser un político que además es filósofo. Bueno, en esta utopía, ¿no? ¿Qué significa que el filósofo gobierne? Pero además con ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, no tiene propiedad privada, no tiene familia, no tiene bienes, vive en comunidad con otros políticos. Si tiene hijos no lo sabe, porque bueno, las mujeres que se dedican a la política también viven en grupo. Entonces, sin propiedad privada para los guardianes. ¿Quiénes son los guardianes? Los políticos y los militares.
¿Quiénes son los políticos? Es deseable que sean las personas que tienen predisposición, amor, búsqueda de la verdad, es decir, un alma racional, filosófica, según Platón. ¿Y quiénes son los militares? Los que tienen predominantemente un alma, como hemos visto, irascible. Hay algunas cerámicas, aquí está, ¿no? El mito de la auriga. Cuando en el alma prevalece el caballo blanco, el coche, obviamente el cochero también, se desplaza según voluntad del cochero. Cuando el coche se desplaza según la fuerza del corcel negro, prevalece lo concupiscente. ¿Qué es lo concupiscente del hombre? De la mujer también, ¿no? Entre paréntesis hay que decir que lo que habla Platón no es machista. Es más, él acepta que haya la posibilidad de una filósofa reina, por ejemplo, que haya mujeres militares, que haya mujeres filósofas. Entonces tiene un pensamiento que hoy día diríamos un tanto equitativo, con equidad de género. No es el machista, Platón no es el machista al estilo de Aristóteles, por ejemplo. Aristóteles era sumamente patriarcal. Él pensaba que el hombre ciudadano maduro, que tenga casa, que tenga esposa principal, que tenga concubinas y esclavas, debía gobernar en su casa primero para gobernar después en la polis. El pensamiento de Aristóteles es sumamente falocrático, patriarcal, machista. Y claro, como va a ejercer el ciudadano maduro gobierno sobre los esclavos, también gobierno sobre los jóvenes, los extranjeros, las mujeres, etc. Debe tener varias cualidades y virtudes para desplegar con carácter esos gobiernos diferentes. En Platón no es así. Platón hasta admite que puede haber una filósofa reina. Tiene cierta equidad. Es un pensamiento bastante interesante el de Platón. No condena la pederastia, porque en su tiempo incluso el banquete muestra que está hablando de la pederastia como una forma legítima de amor. En cambio Aristóteles no, contra natura la pederastia. El pensamiento de Platón admite la pederastia, que también es el tiempo en el que no se la condenaba. Es relativamente equitativo desde el punto de vista de género, porque admite que cualquier mujer puede llegar a cumplir las funciones más altas, más difíciles y más valiosas, como puede ser la que va a cumplir el filósofo rey, que es gobernar a la polis. Y como hemos visto, no es salido de la democracia. Él idealiza, como hemos visto, el régimen espartano, que es un régimen diárquico,
no es un régimen democrático, hay dos reyes y su poder es absoluto en sus ámbitos de competencia. Y para el sostenimiento del régimen, lo sustantivo es el poder castrense, el poder militar. Bueno, entonces fíjense, genéricamente equitativo, contrario a la democracia, y que da lugar a un socialismo que Touchard, por ejemplo, Jean Touchard llama socialismo castrense. Es decir, un socialismo para ciertos grupos vinculados con la milicia. Claro, están vinculados los filósofos reyes con los militares, porque además, bueno, en Esparta había el rey para tiempo de guerra, ¿no? Que es el que toma las decisiones sin preguntarle al otro rey. Pero además es entendido en la guerra, ¿no? No es alguien nombrado por político que está engordando en su casa y es incapaz de hacer algo de acuerdo a su ocupación, ¿no? El militar es militar hasta el final de su vida, como eran los espartanos. No era muy larga su vida, pero hasta donde llegaba eran hombres muy fuertes, muy hábiles, que formaban en falanges y que daban lugar también a relaciones homosexuales. En Tebas, por ejemplo, se dice que en el ejército todos eran homosexuales. Y la sección del ejército de élite eran todos homosexuales, porque además la vida en el ejército, la vida castrense, de compartir todos los días, de depender la vida de lo que el otro cumpla, genera lazos fuertes de relación y puede generar lazos afectivos e inclusive eróticos, homosexuales, pederastia, homosexualidad, son características de algunas ciudades en algún momento, y particularmente en la Grecia clásica. Aristóteles condena la pederastia, dice es contra natura. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso Aristóteles? Él piensa y dice, ¿no? A ver, yo enseño a los jóvenes que van a ser mañana los reyes, los líderes, los que gobiernen. Claro, el mejor logro es Alejandro Magno, ¿no? Que expresa las enseñanzas de Aristóteles. Pero si ese joven al que le estoy enseñando para que tenga el justo medio, es decir, la razón ante todo, y que tome decisiones correctas según virtudes que siempre colocan al hombre en el justo medio, ni no fallan por defecto ni por exceso. Y resulta que ese joven es un homosexual que tiene relaciones homosexuales con otros. Y que digamos que cuando es joven tiene un rol pasivo en la relación pederasta. Tener un rol pasivo en la relación pederasta debilita el carácter, lo vuelve afeminado.
no fortalece su carácter, no fortalece su empeño de gobernar y de imponerse, sino como homosexual lo vuelve afeminado, débil, complaciente, además buscando solo su propia satisfacción en el rol pasivo. Y eso, para el que va a ser el futuro gobernante cuando tenga más años, es fatal para la polis. ¿Cómo va a gobernar un homosexual que disfruta de la relación pasiva? ¡Pésimo! Eso piensa Aristóteles. Platón no. Platón presume que hay equidad, que podría haber equidad. Es decir, puede ser que en algún momento aparezca una mujer realmente extraordinaria, que sea la más profunda filósofa en la polis. Ella tendría que gobernar, según su utopía, ¿no? Ahora, ¿cómo van a gobernar estos filósofos, políticos y militares? Viviendo en común, sin tener propiedad privada, teniendo relaciones sexuales grupales y educando a los hijos de los que solo se va a conocer a la madre, porque no sabe quién es el padre, dada una ligereza de relaciones sexuales bastante grande. Y el Estado educa a los hijos. Entonces su utopía funciona, claro. ¿Por qué? Porque él sabe que los políticos siempre han usado el poder para enriquecerse ellos, sus amigos, sus familiares, su grupo político. Siempre ha sido así. No hacía falta esperar a Maquiavelo para que diga la política es así, es sucia, y lo que buscan los gobernantes es ser ricos y tener poder. Eso ya se sabe milenios antes. La política ha sido así desde las primeras polis griegas, que tenían instituciones políticas, la eclesía, por ejemplo, el areópago. Pero no estamos hablando de las instituciones, estamos hablando de cómo los políticos instrumentan su poder para beneficio propio. Entonces eso no va a cambiar por un discurso moralista, de decirle al político, señor político, deje de robar, ¿sabe qué? Usted está aquí para servirnos a nosotros, somos el pueblo, y no para servirse de nosotros y nuestros recursos. No va a cambiar la actitud de los políticos porque alguien le diga eso. Entonces, para evitar que sigan haciéndolo, los políticos no tienen familia, no tienen propiedad privada, no tienen casa, no tienen cosas, no tienen hijos, ni siquiera las mujeres. Claro que paren, ¿no? Pero como en Esparta, a los 7 años el niño ya es separado del hogar. En Esparta había hogares, ¿no? Les he comentado que más o menos eran igual en riqueza de los homonos, de los hombres iguales, los ciudadanos espartanos, que se pasaban la vida entera cultivando sus habilidades castrenses. Bueno, eso en el proyecto utópico de Platón, no diría proyecto, ¿no? Sino
En el cuadro imaginado por Platón, que es una utopía, el cuadro utópico pintado por Platón, no es así. Los políticos no tienen. ¿Por qué? Porque es muy grande la tentación. Bueno, entonces, ¿cómo trabaja? Cada político, según su mejor aptitud, trabaja en beneficio de la polis. Bueno, y no puede enriquecerse, no puede robar, no puede acumular, no tiene hijos, no sabe cuáles son sus hijos si es que los tuviese. Vive con otros políticos, con otros filósofos, con otros militares en un régimen de disciplina. Y grupalmente tienen relaciones con las mujeres para embarazarlas. Tal vez eventualmente solo por placer, ¿no? Pero nunca en una estructura de formación familiar típica. Es decir, la familia como célula de la sociedad y por lo tanto lo que hagan va a ser para la familia. No, lo que hagan tiene que ser para, en primer lugar, los ciudadanos de la polis, a la que ellos sirven. Y después, claro, puede beneficiar sus políticas a, no sé, los extranjeros, los esclavos. Sobre los esclavos hay muchos detalles interesantes, ¿no? Por ejemplo, en Atenas había un templo. Si llegaba ahí un esclavo que estaba escapando, no lo podían atrapar, no lo podían apresar. Bueno, entonces, viviendo así, trabajando para la polis y los ciudadanos en primer lugar, claro, hay igualdad entre hombres y mujeres. Posiblemente aparezca una filósofa que gobierne, posiblemente aparezca una militar que destaque tanto que sea la manda más del ejército. Pero además esto hay que entenderlo como algo que les gusta a los políticos, a los filósofos y a los militares, no como un sacrificio. No es que el mensaje de Platón les está diciendo, señores, ustedes tienen que sacrificarse por nosotros, los hombres vulgares que no tenemos el alma que tienen ustedes. Nuestra alma es concupiscente y por eso tenemos familia, tenemos mujer, tenemos bienes, tenemos propiedad, etc. El caballo negro es el que gobierna ese carruaje. Bueno, entonces es un cuadro en el que todos son felices. Un cuadro de realización perfecta de las diferencias, aprovechándolas de modo que se capitalicen las aptitudes para beneficio colectivo. Bueno, esto hemos visto. Hay varias cerámicas con el mito de la auriga, el caballo blanco cuando domina, el caballo negro. ¿Qué actitud tuvo Platón y su maestro Sócrates contra los sofistas? Serían los enemigos de los sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Los sofistas no eran los filósofos. Tampoco era
el bajo pueblo, ¿no? El de la alma concupiscente que buscaba satisfacción, pero tenían un alma concupiscente fuerte, porque en el fondo les gustaba mucho el dinero, que les paguen por sus servicios, y eran totalmente cínicos. ¿Por qué? Porque no les interesaba la verdad, no les interesaba la justicia, no les interesaba que los políticos gobiernen realizando la justicia. Lo que querían era encontrar en la sociedad un nicho donde puedan enriquecerse y tener prestigio y aparecer como los mejores ciudadanos por su saber, por su sabiduría, pero no tenían una sabiduría, diríamos, profunda y que sea fundamento de su vida. Tenían conocimientos que los usaban para venderlos, supuestamente educando. Y claro, no era barato. Sócrates, ¿cómo andaba? Andaba de una manera un poco sucia, desarrapado, sin ningún cuidado personal, feo además. Pero cualquiera podía aproximársele y decirle lo que sea. Entonces él empezaba a dialogar y gracias al método mayéutico, que era el método, la práctica de su madre, la partera, llegaba a que nazca la verdad. Nace la verdad con él, en diálogo con el sofista equivocado, es decir, equivocado ¿por qué? Porque sus ideas son erradas, sus acertos son falsos, y eso sabe Sócrates muy bien desde el principio, pero no se lo dice así. Es más, le muestra como si el sofista tuviera la razón. Y poco a poco, haciendo preguntas, le va mostrando que realmente no tiene claridad sobre lo que dice, y parece que fuese algo verdadero, pero no lo es. Ese es el método mayéutico que supone aplastar el juicio errado del sofista. Pero en los diálogos de Platón siempre aparece de una forma muy educada ese diálogo, ¿no? Es más, Sócrates siempre relieva al sofista o a la persona con la que habla y remarca su conocimiento, etc. Pero inmediatamente después lo pone a prueba y muestra que es totalmente débil, enclenque, es decir, no tiene solidez, no tiene argumentos base que le permitan construir una estructura de conocimiento. Los sofistas vendían lo que sabían. Los sofistas educaban, entre comillas, a las élites que podían pagar sus servicios. Los sofistas incluso ofrecían enseñar lo que sea como quiera el cliente. O sea, si el cliente quiere aprender a seducir al auditorio, bueno, le van a enseñar eso. Y así lo que se les puede ocurrir. Entonces, los sofistas realmente se sintieron agredidos por Sócrates. ¿Por qué? Primero los ponían en ridículo, mostrando que estaban equivocadas sus principales concepciones, por el método mayéutico y un trato muy educado, pero lapidario, porque les mostraba como personas que sostenían opiniones erradas
puntos de vista falsos. Siempre es así el diálogo platónico. Bueno, pero además él enseñaba gratis. Sócrates enseñaba, y no con la actitud pedante del sofista de decir, ya, usted joven noble quiere aprender, tiene que pagarme tanto. Ahora, ¿qué quiere aprender? Yo se lo voy a enseñar en tantos tiempos. No, Sócrates andaba desarrapado, sucio, encima que era feo, por las calles hablando con quien sea. Y claro, se encontraba con un sofista que podía ser muy elegante y muy rico, y al final mostraba que el viejo sucio era más sabio que el sofista, que cobraba. Entonces los sofistas por eso lo odiaban, porque era la antípoda a lo que eran ellos. Además no era nada arrogante como eran los sofistas. Es decir, no tenía esa actitud de saberlo todo que aplasta, pisotea al ignorante. No, tenía una actitud dialógica y nunca él comenzaba expresando la verdad de él, sino siempre admitiendo la opinión del interlocutor como válida. Y la mayéutica consiste en descubrir en el pequeño argumento que sostiene esa posición el error. Y a partir de ese descubrimiento del error, mostrar que la posición sostenida es también errada, es falsa. La guerra del Peloponeso dio el triunfo a Esparta. Llegaron a Atenas, impusieron los 30 tiranos. Uno de los tiranos era tío de Platón, Critias. Y el tío de Platón ayudó a organizar la fuga de Sócrates para que no muriese, tomando la cicuta después de haber sido calumniado por estos sofistas infames que lo calumniaron y al final produjeron su muerte con la sentencia de la eclesía. Bueno, Platón le dijo a su maestro Escapo, y él le respondió: preparen un gallo para Esculapio, que era un rito para que la transmigración del alma llegue a buen puerto, atraviese el río del Eteo. Es decir, Sócrates no quería burlarse del Estado. Y aunque sabía que la decisión de morir que ya habían tomado, de que él deba morir tomando la cicuta, era injusta, respondía a un complot y al odio de Anito, Melito y Licón. Aunque sabía todo eso, prefirió cumplir, obedecer la ley, que le indicaba que debería morir. Y murió. Al parecer, la cicuta provoca el adormecimiento progresivo del cuerpo, empezando por los pies, hasta que llega al cerebro y se paraliza y muere quien la vivió. ¿Qué muestra esta actitud de Sócrates que Platón vio? Por eso era tan
renuente a la democracia, porque además la democracia lo mató a su maestro, al más sabio de los hombres, a quien enseñaba gratuitamente a los jóvenes a ser críticos, a pensar, a analizar, a no engañar con los discursos. Ese sistema democrático condenó a su maestro. Pero además por las razones que hemos visto, ¿no? La mayoría no es garantía de la mejor decisión. Y peor si hay un demagogo entre la mayoría. Porque hay que ser francos, la mayoría no es la mayor parte de la población ilustrada. Al contrario, la mayoría es la masa de ignorantes, en general. Puede haber algunas sociedades en que la mayoría de la población tenga muy buen nivel educativo, pero en general la mayoría de la población es ignorante. Y que los ignorantes tomen las decisiones y que sean dirigidos los ignorantes por un demagogo es pues fatal. El demagogo puede hacer aparecer cualquier posición como la mejor, como la que todos deben apoyar, como por la que todos deben votar. Pues simplemente engaña, simplemente muestra una situación deseable como la mejor posible por fines inconfesables. Es decir, tiene interés en que se apruebe eso por algunos motivos que le benefician a él. Entonces la democracia mató a su maestro. La democracia es un sistema en el que la mayoría decide y que puede estar muy equivocada la mayoría, siendo vulnerable al demagogo. Él prefería un régimen oligárquico, donde ¿quiénes gobiernan? Oligos, ¿no? Los mejores, unos pocos que sean los mejores. Claro, los de alcurnia, los que descendían de los padres fundadores de la polis. Entonces, enemigo de la democracia, defensor de la oligarquía, con parientes en el poder, cuando Esparta gobierna Atenas, fíjense. El enemigo destruye Atenas. En el interín muere Pericles por una peste, es decir, por una pandemia, en medio de la guerra. Y eso mata la peste a mucha gente, ¿no? No solamente a Pericles, obviamente, que era muy buen militar, muy buen jefe militar. Y Platón, con su tío el tirano, ¿a quiénes ponen de gobernantes los espartanos? A los atenienses que tenían convivencia, simpatía con Esparta, es decir, a los traidores de Atenas. Y su tío llega a ser uno de los tiranos, impuesto por Esparta para que gobierne Atenas. Y ni siquiera con esa influencia, ni siquiera habiendo preparado la huida de Sócrates, porque estaba preparada, había caballos, había dinero para sobornar, alguno ya estaba sobornado, había comida para una larga travesía. Sócrates dice, no, cumple la votación. Son
no me acuerdo exactamente los votos, pero bueno, tampoco es una diferencia mínima, unas cuantas decenas de votos hacen que deba de ver la cicuta. Entonces la actitud política de Sócrates es: yo obedezco las leyes, aunque me maten, literalmente, no figurativamente, no metafóricamente. Y ese es un ejemplo de interés del ciudadano. Entonces el ciudadano no es el que hace lo que le da la gana, aunque sepa que es lo correcto. Al contrario, puede hacer lo que no es correcto si es un mandato político, si es una determinación de la polis, de la institución, del lugar político donde él vive. Y eso le molesta a Platón. Claro, en su utopía nunca Sócrates hubiese sido condenado. En su utopía no hay eclesía, no hay aerópago, pero los que administran la justicia y los que deciden son sabios. Y jamás un sabio condenaría a Sócrates. Lo han condenado esos ignorantes que asisten a las fiestas de deliberación y se dejan seducir por los demagogos. El demagogo es realmente un cáncer, diríamos hoy, porque destruye el cuerpo político. Bueno, entonces Platón, su sueño de la utopía con el filósofo rey que recuerda la idea de la justicia y toma decisiones en este mundo según esa idea. ¿Hay sofistas? No hay. Los sofistas son diríamos los expertos en crear discursos en el mundo de las sombras. A ver una foto en este mundo de las sombras, quienes hablan más, incluso quienes cobran para enseñar qué cosas son las cosas, cuando son solo sombras, son los sofistas. Y en su utopía no ha de haber tales ciudadanos. Bueno, estamos acabando ya. Hay un mito que es el mito de Eurídice, Orfeo y Eurídice, que es muy bonito, ¿no? Y que léanlo, aquí está el mito brevemente, y según mi opinión, me parece que ese mito ha inspirado el mito de la caverna. Hay muchas analogías. Yo les voy a enviar el mito, les voy a enviar diapositivas, ya hemos terminado, les voy a enviar un texto que yo escribí. También les voy a enviar la historia de la guerra del Peloponeso para que vean el discurso de Pericles y hagan comentarios. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna opinión, firmen todos la planilla, por favor. Sí, adelante, sí.